La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza. Al escudriñarla, encontramos respuestas a nuestras preguntas. EBN Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentan el programa El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala nuestro Dios. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que te da la bienvenida a este programa, el que tú has hecho y has convertido en tu favorito de todos los viernes y el que has convertido en el salón de la radio y la televisión, El Texto Sin Pretexto. Este es un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto y damos gloria y honra al Señor que nos permite a través de Triunfo 96.9 llegar a la radio, ¿verdad? Tú que estás en el vehículo, que nos estás escuchando, damos gloria a Dios porque podemos llegar ahí mientras estás en camino a tu trabajo o en tus gestiones, pero también nos permite llegar al hogar de centenares, de miles de personas aquí en Puerto Rico a través de EBN, Canal 46.1, y nos permite llegar alrededor del mundo a través de las plataformas digitales como el Facebook, el YouTube, tanto las plataformas de Triunfo como de EBN. Y estamos contentos porque una semana más donde podemos llegar a donde ti, a tu hogar, a tu lugar de trabajo, con palabra del Señor y respondiendo a las preguntas que tú siempre nos haces. Y gracias a todos nuestros oyentes, a esas preguntas que nos envían, porque sin ellas, pues mire, no tenemos el combustible para seguir saliendo semana tras semana, y agradecemos al Señor por cada uno de ustedes. Y como siempre me acompaña cada semana nuestra hermana Daluán. Daluán, bienvenida, Dios te bendiga. Amén, bendiciones a todos, a nuestros hermanos y amigos, ¿verdad? Nuestras hermanas. Damos gracias al Señor por una oportunidad más de poder estar aquí, ¿verdad? Como acaba de mencionar el pastor, para trabajar, hablar un poquito más de la palabra del Señor, aprender un poquito más de la palabra del Señor y, claro, contestar sus preguntas. Damos gracias al Señor por la oportunidad. Amén, amén. Y estamos contentos porque esta semana pues apenas estamos regresando de un gran evento que se llevó a cabo, y es que el domingo 14, ¿verdad? 14 Ajá. Era el domingo. Sí. Estuvimos celebrando los 110 años de Pentecostés en las facilidades del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, o conocido popularmente como el Choliseo de Puerto Rico. Y damos gloria al Señor porque decían por ahí que los pentecostales no llenaban el Choliseo. Pero el Choliseo se llenó a capacidad. Dios es bueno. Yo estaba en la planta baja, pero cada rato me volteaba para ver hacia arriba y verdad, llenaba de satisfacción el poder ver cómo un lugar que se ha usado para otras cosas, que no es necesariamente exaltar el nombre del Señor, pues este domingo 14 se hizo historia al llenar ese lugar de gente redimida, de gente salvada, de gente proclamando el nombre de Jesucristo. Amén. Así que y a Dios damos gloria y oramos por nuestro señor obispo y todo el ejecutivo, pues que tuvo a bien, ¿verdad? Junto a Triunfo, el comité que trabajó ahí, un comité muy laborioso, que mire, esa gente estuvieron ahí trabajando cada mes, cada semana, y damos gloria al Señor, porque todavía en Puerto Rico queda un pueblo que no ha doblado sus rodillas a los Baales, y que sigue proclamando el nombre del Señor. Pero, Daluán, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a comenzar con la base bíblica y continuamos con Mateo 13. Vamos a estar trabajando los versículos del 33 al 35. Muy bien. Amén. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muy bien. Vamos a ver. Pues mire, en las ciudades romanas de aquel entonces, y acuérdese que Judea es una provincia romana,
pues ya existían panaderías, o sea que el concepto de panadería, sabemos que parte de la dieta del Mediterráneo, pues siempre incluía el pan. Sí. Claro, hacemos una salvedad y es que habían dos tipos de pan. Había pan hecho con trigo, que casi siempre lo consumía la clase alta, pero también había pan hecho de cebada, que ese era el que típicamente se le daba a los esclavos. Pero fuera de harina, de trigo o de cebada, pues se está usando el ejemplo como para ilustrar el nivel de influencia que ejerce el reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Así que esa es la imagen que utiliza Jesús y comienza a hablar de la levadura, que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. En algún momento del Nuevo Testamento, pues se ve la levadura y se habla desde un punto de vista negativo. Exacto. ¿Verdad? Jesús le dice, cuidado con la levadura de los fariseos. Y los discípulos, como no entendían, pensaban que Jesús les estaba hablando de que no comieran pan con levadura, ¿verdad? Porque como que ellos no asociaron en ese momento, pero se usó de manera negativa. Pero en este contexto, Jesús le va a dar un giro positivo al uso de la levadura. Así que se usó de manera negativa para hablar de los efectos nocivos de la religiosidad, ¿verdad? Y de las actitudes que tenían los fariseos. Pero ahora Jesús va a tomar este mismo ingrediente llamado levadura, que yo tengo que decir, mi primer trabajo fue en una panadería. Así que tú sabes de lo que un poco, estás hablando. ¿Ah? Tú sabes de lo que estás hablando. Sí, conozco, me acuerdo, por ejemplo, que un saco de 100 libras de harina, lo que se le echaba era media libra de levadura. Y eso lograba afectar toda la masa, ¿verdad? Y crear el efecto de que el pan o la masa crezca antes de ser echada. Eso es lo que le llaman por ahí en el argot de la panadería, coger punto, ¿verdad? O tomar punto, que es básicamente un pequeño fideíto que usted ve en la bandeja, de repente comienza a esponjarse. Ahora, los eruditos, con relación a lo que dice el texto de que esta mujer escondió en 3 medidas de harina esa pequeña porción de levadura hasta que todo fue leudado. Hay quienes dicen, hay eruditos que dicen que son 22 litros de harina aproximadamente dan para 100 personas, pero hay otras fuentes que dicen que era aproximadamente 40 litros que daba para 150 personas. Así que hay que indagar un poquito más allá porque hay como choque de peritos, ¿verdad? Que unos dicen que eran una cantidad, otros dicen que era otro. Pero lo importante, sean 22 litros o 40 litros, es que la cantidad de levadura es pequeña. ¿Ve? Entonces, lo que está hablando aquí es de ese efecto que crea la levadura. Es un efecto que tú no te das cuenta. O sea, yo que tuve la oportunidad de trabajar en ese ambiente, pues tú no ves la masa moviéndose, tú no la ves como ¿verdad? Haciendo burbujitas. O sea, aparentemente no está pasando nada. La levadura está ahí, ya la levadura se ha mezclado. En los tiempos modernos, por ejemplo, se mete en un rolillo y eso da vuelta y da vuelta. Se les revientan las burbujas de aire porque ese es el propósito. Y una vez se van cortando los pedacitos y se hacen esas tiritas que parecen un fideíto largo, pues aparentemente no hay nada. Luego, cuando esas bandejas son echadas en un cuarto oscuro a temperatura ambiente, pues ahí la levadura va haciendo su efecto y si te descuidas, hace un efecto de más y es que crece demasiado. Y si crece demasiado, cuando se hornea el pan, se vacía. Así que si alguna vez te ha encontrado pan de la panadería como que no tiene nada por dentro, es que cogió demasiado punto, ¿verdad? Pero lo que quiere... Estamos aprendiendo eso hasta de cocina aquí. Y lo que quiere resaltar Jesús es el efecto que ocasiona el reino de los cielos de manera que no se percibe. O sea, el reino de los cielos puede comenzar como algo pequeño, como algo minúsculo, y va ejerciendo un efecto o una influencia que es imperceptible. O sea, a la vista de los ojos o de los sentidos, pues mira, no está pasando nada. O sea, que Jesús lo que quiere demostrar es que así mismo actúa el reino de los cielos. Cuando miramos el evangelio, la prédica, posiblemente se depositó en el corazón de tantas personas y parece que no sucedió nada. Parece que en el momento
nada pasó, nada fue provocado, pero esa levadura está ahí y está haciendo su efecto paulatinamente, progresivamente, hasta que todo es afectado. Y eso es lo que entonces Jesús quiere resaltar, que así es como funciona. Por eso es que nosotros como creyentes no podemos desesperarnos de que no vemos un efecto, de que no vemos que la gente se convirtió, no vemos que la gente tomó una decisión por Cristo, pero es que hay que esperar el efecto. El tiempo. Y en el tiempo correcto, pues germinará o hará el efecto de influencia, porque lo que hace la levadura es que influencia una masa. Mira, yo me acuerdo en mis años laborando en esa industria, la media libra, lo que nosotros llamamos en Puerto Rico una media libra, apenas es una masita así pequeña, algo así pequeñito. Y eso se mete en el rolillo, sale como un fideíto, el fideíto se estira hasta el tamaño de una media libra y usted dice, Tito, nadie va a comer de ahí porque eso es un fideíto, pero la levadura crea el efecto y afecta a toda esa masa. Y lo mismo sucede con la libra, un poquito más grande, todo parece pequeño hasta que crece. Y el reino de los cielos hace lo mismo, va afectando y va influenciando. Amén. Todo en su tiempo. Gloria a Dios, en el tiempo de Dios. Eso es amén. Continuamos. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Muy bien. Amén. Así que el autor lo que hace es que explica el por qué Jesús sigue hablando en parábolas, aunque ya lo he explicado anteriormente, pero vuelve a hacer énfasis. Y en este caso trae una intertextualidad del libro de Isaías. Es parte de la profecía mesiánica de que el Mesías hablaría en parábolas, ¿verdad? Y declararía las cosas escondidas. Y una vez explicamos aquí el por qué. Tenía dos razones Jesús de por qué hablar en parábola. Primero, cuando se hablaba en parábola y estaban los que no querían escuchar el mensaje, aquellos que no les interesaba, pues simplemente decían, mira, este tipo está hablando incoherencia, así que no le llamaba la atención porque pues no tenían interés suficiente para prestar sus sentidos a lo que Jesús hablaba. Pero en cambio el verdadero discípulo, cuando escuchaba la parábola, lo que hacía era levantar o despertar una mayor curiosidad. Exacto. Y eso es lo que constantemente vemos en los discípulos. Cuando Jesús no explicaba las parábolas de manera directa, vemos que en varias ocasiones los discípulos le dicen, ¿qué quisiste decir? ¿Verdad? Exacto. Entonces la intención es doble. Es aquellos que vienen a buscar donde Jesús tropezaba para acusarlo. Él hablaba en parábola, ellos quedaban sin entendimiento, no comprendían, decían, este tipo está loco. ¿Ve? En cambio, los discípulos que sí tienen un interés, pues esa curiosidad y esa hambre de aprender más del Señor, pues los llevaba a preguntar y a indagar. Así que esa parábola tenía esa doble función. O sea, era como una forma de decidir quién está aquí porque realmente quiere ser discípulo y quién está aquí simplemente con una doble intención. Y de esta manera Jesús siempre se mantuvo hablando en parábola. Algo que yo he dicho en otras ocasiones es que la iglesia de hoy a veces fallamos en transmitir el mensaje porque no utilizamos parábolas. ¿A qué me refiero? Ok, Jesús utilizó parábolas de su época. Eso te iba a decir. Te iba a comentar. Jesús utilizó parábolas de su circunstancia. Hoy nosotros a veces nos quedamos con un lenguaje, que el lenguaje teológico cristiano, hay que decirlo, es simbólico. Hay muchos símbolos, por ejemplo, empezamos a hablar de Cristo, sacrificio, redención, sangre, expiación. O sea, para usted entender todo eso, usted tuvo que haber comprendido todo el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificio. Y a veces pensamos que personas que nunca han ido a la iglesia, nunca se han expuesto a la literatura bíblica y mucho menos, ¿verdad? Tienen conocimiento de todo esto, pues que ellos van a comprender. O sea, y si hay algo que hablamos en una de las parábolas, que es la del sembrador, cuando la semilla cae y se la llevan, cae en el camino, ¿verdad? Y las aves se la comen, son aquellos que no logran entender. Entonces nosotros tenemos el reto de usar parábolas modernas de nuestras realidades modernas para que
podamos compararlas con el reino de los cielos. Claro. Y de esa manera la gente pueda asimilar. Claro. Yo siempre me acuerdo de una experiencia que tuve en una de la Universidad Interamericana en Aguadilla. Los jóvenes de la fraternidad electrónica me pidieron que les explicara el plan de salvación. Okay. Y yo dije, ¿cómo yo le voy a explicar a unos muchachos que nunca han pisado una iglesia? Pero ellos tenían curiosidad. Si yo me pongo a hablar de sangre, expiación, muerte, sacrificio, ellos se van a quedar loading, ¿verdad? Y se me ocurrió hablar a través del teclado. Okay. Entonces yo le dije que el plan de salvación lo íbamos a ver por el teclado. Y por ejemplo, me acuerdo siempre de estas dos funciones. Yo le dije, está la tecla delete, ¿verdad? Y la tecla delete, ¿qué hace? Pues cuando usted hace algo y lo quiere eliminar, pues usted hunde delete y se borra. Pues así mismo es el sacrificio de Cristo, el plan de salvación donde Dios toma todos nuestros pecados y los borra. Pero cuando nosotros escribimos algo y cometemos un error, hay otra tecla que se llama backpage. Y eso nos permite corregir el error. Pues la Biblia dice que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Entonces Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿ves? Y lo fui llevando por las funciones del teclado y ellos pudieron comprender el plan de salvación. Y ese es el reto de la iglesia de hoy, poder plasmar en el lenguaje moderno, ¿verdad? Con las tecnologías modernas, cómo funciona el reino de los cielos, para que, al igual que la gente de los tiempos de Jesús, muchos captaron, entendieron el mensaje, nuestra gente de hoy, nuestras generaciones de hoy, lo puedan también asimilar y comprender. Amén. Sí, porque qué más cotidiano que el proceso del pan. Ahora no, porque nosotros no hacemos pan en nuestras casas, pero en ese tiempo todo el mundo hacía su pan. Eso es así. Así que, aunque tú no lo hicieras, pero por lo menos a tu mamá, a tu abuela, a tu hermana, a alguien tú tenías que haber visto, ¿verdad? Ellos realizar ese proceso. Así que, definitivamente, cuando llevamos la palabra, tenemos que contextualizar, recordar, ¿verdad? Exacto. Que tenemos que traerlo, la enseñanza a nuestro tiempo. Eso es muy importante. Eso Amén. así que, pero antes de seguir, ¿verdad? Con las preguntas que tenemos para hoy, queremos recordarles a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan, que si usted tiene sus preguntas, mire, todas las preguntas son válidas, todas las preguntas, créame, por más sencillas que sean, tienen su profundidad, así que usted envíela. Envíe sus preguntas, ahí aparece en pantalla. Los que prefieran el correo electrónico, ahí está la dirección de correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com, o si usted prefiere el WhatsApp, el mensaje o el voice, pues usted lo puede enviar al 787-503-4125 y ahí usted envíe sus preguntas, que con mucha responsabilidad, ¿verdad? Y con mucho esfuerzo vamos a trabajarlas para que en otras próximas semanas podamos también contestarle sus preguntas, y que usted y muchos otros que posiblemente se están haciendo la misma pregunta puedan recibir las respuestas. Así que esperamos, ¿verdad?, su colaboración. Amén. Pues vamos a comenzar con la primera. Muy bien, vamos para allá. ¿Ok? ¿Cómo puedo creer en un Dios que dice en sus mandamientos no matarás, pero él mismo ha sido un asesino a través de toda la Biblia? ¿Cómo se contestaría sabiamente una pregunta así? Muy bien. Amén. Vamos Pues a ver. mire, esta es una pregunta realmente genuina, ¿verdad? Que muchas personas se hacen al leer la Biblia. Ya que pues está un mandamiento que dice no matarás, ¿Sí? pero hay unas situaciones en las cuales vemos que Dios pues ordena matar, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el verbo utilizado en el hebreo, ¿verdad? Ok. Porque en el hebreo original se usa un término diferente que el que tal vez nosotros traducimos como matarás, ¿verdad? Ok. Así que, y todo el problema comenzó con la traducción, ¿verdad?, que se hizo en la versión King James. Tradujo el sexto mandamiento, no matarás. O sea, cuando miramos las nuevas traducciones modernas, no dicen no matarás, dice no asesinarás. Exacto. ¿Ok? Y aquí es donde tenemos que entender la importancia o la diferencia. ¿Por qué? Porque en el hebreo el término utilizado es rajá. Rajá tiene que ver con asesinato. ¿Y qué significa? Es un homicidio injustificado Exacto. y deliberado.
no meramente un acto de quitar la vida y ya. No, es el asesinar se distingue del matar. ¿Ok? En la Biblia hace esa distinción. ¿Y por qué la hace? Porque, por ejemplo, la Biblia permite la ejecución de ciertos criminales. ¿Ok? La muerte en contextos de guerra. Exacto. ¿Ok? Se permiten. Y lo que el mandamiento está, vamos a ponerlo, poniéndole stop, es pues yo llegar a un lugar y de manera injustificada tomé al inocente y lo asesiné porque sí. ¿Me sigue? Es más, y esto es importante entenderlo en su justa perspectiva, la Biblia avala en cierta medida lo que es la pena de muerte. Y voy a explicarlo antes que usted ¿verdad? Apague el televisor con calma. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que no en vano el Estado lleva la espada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay ciertos delitos donde la Biblia prescribe, pues mira, a una persona así, córtalo. ¿Ok? ¿Y por qué entonces nosotros no lo avalamos? Porque tal vez surge la pregunta. No lo avalamos porque nuestros sistemas de justicia, ¿verdad? Y nos limitamos al contexto nuestro, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos. Exacto. Pues una gran realidad. Usted sabe que el símbolo de la justicia, ¿cuál es? Una mujer con una venda y una balanza. Y pues a veces esa balanza, ¿qué sucede? Que tiende a inclinarse dependiendo cuán buena defensa usted tenga. ¿Verdad? Si usted tiene para pagar un abogado $500 la hora, pues puede ser que el resultado suyo sea uno, pero si usted tiene que irse por el abogado de oficio, pues tal vez el resultado sea otro. Entonces, debido a que la justicia es ciega, pues la iglesia, pues entonces no avala ninguna forma de pena de muerte. Pero si estuviéramos en un sistema totalmente justo, ¿verdad? Correctamente, pues ya sería otro cantar. Pero entonces es importante que entendamos de que la Biblia distingue el asesinar, que es lo que está hablando el mandamiento. El mandamiento está hablando de no asesinarás. Exacto. O sea, no quitarás la vida al inocente de manera injustificada. ¿Ok? Porque hay una ley del talión. ¿Verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y en ese sentido, esa ley tenía un propósito preventivo. Es que usted no llegara a cometer ningún tipo de crimen u ofensa, porque sabe que de la manera que usted lo hace, tiene que recibir una paga. Eso lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que el que mate a espada debe ser muerto, ¿verdad? Ahí entonces se ve esa ley del talión. O sea, y en ciertos sentido, la Biblia sí patrocina el que a ciertas personas pues se le quite la vida, ¿verdad? No es lo mismo que al inocente. Es más, cuando usted mira los códigos que tienen aún dentro de las cárceles, usted sabe que en el bajo mundo existen hasta unos códigos y ellos no tratan igual a todos los presos. Si usted llega a la cárcel porque afectó a un niño, a un anciano, a una mujer, ¿verdad? Pues se le trata de una manera, pero si usted viene, ¿verdad? Porque básicamente fue una pelea entre bandos, pues ya hay unos códigos que lo protegen, ¿ves? Y entonces hay que entender que aunque la Biblia no se trata de esto de bandos, pero sí distingue el asesinato del meramente matar por una omisión, un delito, ¿verdad? O un caso específico. Y esa es la gran diferencia. Las veces que Dios manda a eliminar, ¿verdad?, unas personas o un grupo, es porque Dios ha dado oportunidad de arrepentimiento, Dios ha buscado la manera de que cambien de su mal camino y la última opción es el derramamiento de la ira de Dios, ¿verdad? Que esa ira, pues cuando ya no queda, ¿verdad? Es más, Dios ha sido tan benevolente que Dios ha ignorado los pecados pasados y va a ser su justo juicio en los tiempos de la gran tribulación, donde se derramará la ira de Dios en todo su esplendor. Pero no es justo decir de que entonces Dios dice no mates cuando Él manda matar. No, es que está hablando de dos cosas totalmente distintas. Exacto, él habla de asesinato. Exacto, está hablando del asesinato, que es distinto del meramente matar. Exacto. El asesinar es quitar la vida, es el homicidio injustificado y al inocente. Y el matar es, como dijiste, es una declaración de guerra. Exacto, hay una declaración de guerra o hay una persona que, por ejemplo, se le procesa porque mató
tantas También. personas, entró con una mansalva en una escuela, como ha pasado, pues una persona que hizo algo así, pues la Biblia justifica que se le quite la Y vida. tiene su procedimiento. Exacto. Así que importante que entendamos Sí, el por qué claro. una cosa es una cosa y Y otra otra es otra. cosa es otra cosa, diría el Amén. dicho por ahí. Amén. Muy bien, pero mis amados, apenas hemos contestado la primera pregunta que tenemos para el día de hoy, pero ya mismito vamos a una pausa, pero no se vaya. Si usted se está conectando ahora, ¿verdad? Si usted está entrando a la conexión o a la emisora o al televisor a esta parte del programa, no se vaya. Manténgase ahí conectado porque ya mismito regresamos en breve. Y después que vea la segunda parte, pues mire, búsquenos en el Facebook para que vea la primera parte del programa de manera completa. Así que le esperamos porque regresamos en breve con más de tu programa, El Texto sin Pretexto. Amén. Sigue con nosotros en El Texto sin Pretexto. En un mundo donde las familias son atacadas, donde las mesas están vacías y los abrazos se reemplazan por pantallas, Dios sigue buscando hogares que le abran la puerta. La palabra dice en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es tiempo de volver al altar en casa, de volver a orar juntos, de volver a creer juntos, porque cuando Dios entra en un hogar, la paz regresa, la esperanza florece y el amor se restaura. Tu familia puede ser luz en medio de estos tiempos. Y bien, Canal de la Familia. Dios te bendiga, te habla el pastor Isaac Ruiz. Y su hermana Daluan Nieves. Y queremos invitarte a que sintonices el programa del Texto sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto y donde también contestamos cada una de las preguntas que ustedes nos envían. ¿Y cuándo se transmite? Este programa se transmite todos los viernes a la 1 de la tarde a través de EBN, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 y a través de cada una de las plataformas digitales. Así que te esperamos en nuestro próximo programa del Texto sin Pretexto. Bendiciones. Ya regresamos con más de El Texto sin Pretexto. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y estamos aquí, Daluan, estuvimos contestando la primera pregunta Sí. de nuestro programa de hoy, pero antes de seguir, tenemos por ahí varias cositas y una de ellas es enviar saludos, ¿verdad? Tenemos unos Amén, saludos claro. pendientes a nuestros hermanos que siempre se conectan semana tras semana a través de las redes. Y mire, si usted nos está viendo fuera de Puerto Rico, déjenos saber, comente por ahí de dónde usted nos está viendo, de qué Claro. parte de los Estados Unidos o de Centro, Suramérica, Europa. Y para también, ¿verdad? Nosotros enviarle un fuerte saludo. Pero por aquí tenemos, ¿verdad? Los que se están conectados y tenemos por aquí, también importante, mi amada esposa, la hermana Bersali Vadillo. Amén. Dios bendiga a la sierva. Amén. Ahí está también Ángel Rivera, Melvin Soto. Tenemos por aquí a Kevet Barrios y a una de las fieles, Barimayra Peyot, que está Amén. siempre ahí Saludos. conectada. Sí. Y creo que tenemos otras personas más Sí, por ahí. también tenemos a nuestra amiga y hermana Norma Cajigas, amén. La hermana Milagros López, tu suegra, ¿verdad? Eso es así. Amén, bendiciones, Milagros. Ramonita Colón, ¿verdad? Gloria a Dios por tenerte aquí también. Aracelis Cáceres también. Y tenemos un saludo especial Ok. para la hermana Wanda Mazanet y Juan Carlos Mazanet. La hermana Wanda la conocí en el 110 aniversario de Pentecostés, ¿verdad? El domingo 14 de junio. Así que muchas bendiciones. Gracias, Wanda, por estar, y a nuestro hermano Juan Carlos, que es su hermano, Muy bien. por estar conectado con nosotros. Qué bueno, así que le Amén. enviamos saludos a cada uno de ellos. Y como todas las semanas, Claro. usted sabe que siempre venimos por aquí con una recomendación, ¿verdad? De diferentes literaturas bíblicas que nos ayudan en la comprensión del texto sagrado.
Nosotros estuvimos unas semanas atrás trayendo un comentario, el comentario Sí. bíblico Vico del Antiguo Testamento, Exacto. en 5 tomos. Ahora llegó recientemente, está acabadito de llegar, el comentario bíblico Beacon del Nuevo Testamento. Son Ahora, 5 tomos exacto. que tiene el Nuevo Testamento completo, así que este recurso usted puede conseguirlo en la librería Pentecostal Mispa. Amén. Usted le pregunta a nuestro gerente, el pastor Antonio Casio, y nuestro hermano Anthony, cuando usted le diga que usted lo vio en el texto sin pretexto, pues nuestro hermano Anthony le da un cariñito para que usted pueda tener sus recursos y como siempre, ¿verdad? Animamos a los hermanos, aquellos apasionados por la escritura, tenga sus herramientas para hacer un estudio correcto y acertado de la palabra del Señor. Amén. Y no caer en lo que típicamente sucede, y es que la gente toma un texto fuera de su contexto y crea un pretexto. Así que por esa razón, No y es queremos. la razón de este programa, No queremos. ¿verdad? Que no queremos que usted cree pretextos. Por eso Exacto. es el texto sin pretexto. Pero antes de seguir, queremos también aprovechar, ya que este fin de semana es fin de semana del Día de los Padres, queremos Amén. aprovechar para felicitar a cada uno de los padres, de aquellos que tal vez no son padres biológicos, pero de alguna Amén. u otra manera Claro. también han fungido de manera paternal en la vida de alguien. Así que a cada uno de ellos también nuestras felicitaciones. Y algo que yo siempre digo es que los padres tenemos una responsabilidad, Alban, y es que nosotros somos la imagen física y de referencia en la tierra de lo que luego va a ser la paternidad con Dios. Así Eso es que, así. ¿qué sucede si la paternidad humana se ve afectada y no se enfoca de la manera correcta? Créame que esa persona en el futuro puede tener problemas, puede tener dificultades Eso es así. a la hora de relacionarse o de entender a un Dios Padre, Amén. ¿verdad? Así que por eso es importante, como diría un cántico muy famoso, yo quiero ser como tú porque Él quiere Amén. ser como yo, ¿verdad? Y así que proyectemos la verdadera Amén. paternidad que se encuentra en Dios, así que porque nosotros somos el punto de referencia para que nuestros hijos, nuestros descendientes, pues también se puedan relacionar con ese Padre eterno y ese Padre celestial. Amén. Muy Así que, bonito y muy cierto. muy Amén. bien, pues vamos entonces a la pregunta la próxima que tenemos para el programa de hoy. ¿Cómo se explica que Dios haya endurecido el corazón del faraón en Éxodo 4:21 para no dejar salir al pueblo de Israel y luego lo castiga? Muy bien, vamos a ver eso. Primero, Ok. esta es otra de las tantas preguntas que las personas siempre se hacen, porque pues trabaja por un lado lo que es la soberanía de Dios, la soberanía divina, y por otro lado la responsabilidad del ser humano. Ahora, el faraón, según cuando leemos en la escritura, endurecía su propio corazón, pero simultáneamente pareciera que Dios lo endurece. Entonces ahí es donde surge como que, espérate, pues no es contradictorio, surge como que este choque de pensamiento. Ok. Bien, lo que el texto nos está enseñando no es que Dios forzara a Faraón contra su voluntad, porque no es que el Faraón quería ser benevolente y Dios lo forzó a hacer lo contrario. O sea, porque es lo que a veces la gente piensa que pasa o que pasó o que la Biblia registra. O sea, de que fue Dios que entonces lo coaccionó, lo pegó contra la espada y la pared y le dijo, no, tú tienes que ser malo. O sea, tú tienes que portarte mal, tú tienes que ser duro con esta gente y que él posiblemente en su naturaleza hubiese querido ser un poquito más bueno, un poquito más benevolente, pero Dios no lo dejó. Ok, eso no es lo que sucede. Ok. Pero es como muchas veces la gente lo interpreta. Ajá. Ok, lo que sí nos está demostrando el texto es que ya el faraón tenía una mente obstinada. Ok. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios endurece el corazón del faraón, no es que Dios lo obstina el doble, sino que Dios lo deja ser el faraón. O sea, dentro de su propia naturaleza y su propia obstinación como ser humano, pues en vez de Dios intervenir y ablandarlo, en vez de Dios de alguna manera hacer que le bajara
como Como dicen los crear muchachos. conciencia. Sí, y exacto, y redarguirlo tal vez de cierta manera, y de que entonces él bajara un poco el nivel. Pues simplemente lo que hace Dios es que lo entrega a su propia obstinación. O sea, Dios no interviene. Al no intervenir, pues el autor bíblico declara, Dios endureció para glorificar su nombre. O sea, tú quisiste ser obstinado, Dios lo dejó ser obstinado. ¿Ve? Así que cuando la Biblia habla de que Dios endureció su corazón, es como cuando a veces las personas dicen, y Judas era el hijo de perdición, que va más o menos por la misma línea. No es que Dios quiso tomar a Judas para hacer el chivo expiatorio y que entonces se perdiera por causa de que Dios quiso que se perdiera. No, es que básicamente Judas procedió conforme su mente le dictaba. Exactamente. ¿Sabe? Su mente ya, y esto es un análisis que hacemos acá fuera de la escritura, posiblemente Judas, como un buen celote, como una buena persona que quería la independencia de Jerusalén, está viendo a este individuo que hace milagros, que hace maravillas, que hace prodigios. Él dice, oye, este candidato sería un buen candidato para ser rey. Esperando el tipo de Mesías que un ellos Mesías estaban tipo esperando. davídico, Exacto. ¿verdad? Montado en su caballo, peleando contra los romanos, que era la visión popular, sobre todo dentro de los grupos más extremistas de izquierda, como los celotes. Así que, pues, lo que hace Dios es que, pues, ok, como ese es tu pensamiento, Dios deja que él siga en su pensamiento, porque su pensamiento iba a acercar a Jesús más a su propósito, que era la crucifixión, ¿verdad? Porque él ya había declarado que él iba a entregar su vida, que nadie se la quitaba, sino que él mismo la daba y la volvía a tomar. Así que en ese sentido, tanto Judas como el faraón, no es que Dios interviene y violenta la voluntad de estos individuos, sino que Dios los deja ser ellos mismos. O sea, hay algo en la Biblia que dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Cuando el hombre quiso ser obstinado allá al principio, pues Dios lo entregó. ¿Sabes? Eso quiere ser tú. Dios deja al ser humano que rija su propio destino, ya que Dios no creó seres autómatas. Así que no piense que Dios coacciona a individuos, sino que los deja a su libre voluntad. Exacto. Eso es lo que el texto está diciendo al decir que Dios endurece el corazón del faraón. Amén. Amén. Vamos a la otra pregunta. Seguimos. ¿Cuál era la función de Adán y Eva en el Edén? Muy bien. Y esta pregunta, ¿verdad? Posiblemente viene porque hay gente que pensaban que Adán y Eva pues estaban chilling, ¿verdad? Acostaditos en una hamaca entre los árboles del Edén, y que no hacían nada, ¿verdad? Porque a veces piensan que el trabajo pues es un castigo. Y claro, lo que hay que hacer salvedad es que el trabajo cambió. O sea, había trabajo, pero ahora la tierra le iba a dar cardos y espinos. Es la diferencia. Pero de que había trabajo. Claro. ¿Okay? Pues mire, Adán y Eva fueron colocados en el jardín para trabajar y guardar aquel espacio sagrado, funcionando como sacerdotes y reyes a la vez que servían a Dios. Dios los ubica en aquel lugar. Esto pues no era meramente una tarea trivial, sino un rol sacerdotal y de gran importancia teológica. Primero, se les recomendó ser fecundos y multiplicarse, ejerciendo dominio sobre toda la creación como portadores de la imagen de Dios. Ellos fueron la corona de la creación dentro de todo lo que Dios hizo. Fíjese, mire lo importante de esto, que Dios todo lo crea con la palabra, pero cuando fue a crear al ser humano, no lo crea con la palabra, sino que Dios decide tomar polvo de la tierra y la palabra que se utiliza para crear es como la del alfarero cuando trabaja un envase, un molde, ¿verdad? Con sus propias manos les dio forma. Así que su función abarcaba tanto la administración del jardín, del Edén, como la procreación, ¿verdad? La orden de multiplicarse y el gobierno del mundo que Dios había creado. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra mashal, del hebreo mashal, que es administrar, gobernar. Así que Dios puso un administrador en aquel lugar. Así que en el contexto del Edén revela la profundidad de esta misión. El jardín era el lugar de la presencia
y del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el Dios se paseaba por el Edén y tenía una comunicación directa. Así que en términos antiguos, el Edén retrataba la morada de Dios, que luego cuando el hombre peca, luego Dios manda a que se cree un tabernáculo, luego un templo, sería como que el lugar santísimo, ¿verdad? Y adyacente al jardín, ¿verdad? Estaba el lugar santo, o sea, este lugar donde allí Adán servía. Así que es como una especie de paralelismo de lo que fue el Edén, lo vemos luego en el tabernáculo. También al hombre se le concedió libertad completa para disfrutar de aquel jardín, ¿verdad? Pero con una única prohibición: abstenerse del árbol del conocimiento del bien y del mal, siendo la obediencia, ¿verdad?, el camino hacia la bendición, y la desobediencia el camino hacia la muerte. Obviamente, esta estructura de libertad responsable define su función. No eran autómatas, sino administradores dotados de voluntad. Porque tanto el ser humano como los ángeles fueron creados con esa voluntad. Así que, en esencia, Adán y Eva fueron diseñados para vivir en intimidad con Dios mientras cuidaban de su creación, multiplicaban la humanidad y ejercían un dominio justo sobre el mundo. No es como ahora que tenemos que enfrentar dictadores, tiranos, la gente que se enriquece a cuesta de la pobreza de otro. No, la idea de Dios era que la humanidad creciera en un mundo de total perfección, de total justicia, ¿verdad? Donde no existiera arbitrariedad alguna. Pero eso no se pudo con Adán y Eva, pero lo lograremos vivir cuando Cristo establezca su reino milenial. Amén. Porque Cristo, el segundo Adán, pues traerá ese reino de justicia y de paz. Amén. ¿Ven? Gloria a Dios por eso. La cuarta. ¿Podrías explicar en qué se basa el apóstol Pablo para enseñar que el hombre es cabeza de la mujer? Muy bien. Según Efesios 5:23. Bien. Y Efesios 5:23 dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Bien. Pablo fundamenta lo que llamamos la jefatura masculina en tres pilares distintos que se entrelazan en sus escritos, ¿ok? Y cuando hablamos de jefatura, ¿verdad? No quiero que las feministas por ahí me caigan y apaguen el televisor. Pero gracias. Acuérdense que no es la jefatura dictatorial, ¿verdad?, de manipulación, de coacción. No. Estamos hablando, es una jefatura de servicio, ¿verdad? Como deben de ser las funciones dentro del cuerpo de Cristo. Amén. El liderazgo y todo lo que hacemos son funciones de servicio. Porque venimos a servir, claro. Pues mire, la primera base es la creacional, ¿verdad? Pablo establece esta enseñanza en la doctrina de la creación mediante tres aspectos: la prioridad temporal, de que Adán fue formado primero; el modo de creación, pues la mujer procede del hombre, ¿verdad?, y no al revés. Eso Pablo lo establece. Y el propósito divino, que la mujer fue creada para el hombre, en el sentido de que Dios vio que el hombre estaba solo, no era bueno, y le hizo ayuda idónea. Entonces, en ese sentido tenemos que aclarar que Dios le dio unas facetas a niveles cerebrales y emocionales distintas a las del hombre, porque a veces pensamos ayuda idónea es esclava. No, ayuda idónea no es esclava. Ayuda idónea es complemento. Muy bonito. Por ejemplo, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Amén. Y no significa que el Espíritu Santo está por debajo de nosotros. No es un nene mandado. Exacto, no es el nene demandado de la Trinidad. A veces la gente lo ve así. Sí. Pero Él es nuestro ayudador. Y en ese sentido, pues la mujer fue creada para hacer esa ayuda idónea. Por eso vemos que la mujer tiende a ser más emocional. El varón tiende a ser más pragmático, porque necesitamos, en el proceso de crianza, se necesitan ambas cosas. Sí. ¿Ve? Se necesita ese lado emocional, que pueda tener esa inteligencia emocional más desarrollada, pero también se necesita el pragmatismo de que las cosas tienen que ser, ¿verdad?, prácticas, lineales. ¿Ve? La mujer, por un lado, Dios le permitió
ver el horizonte más amplio. Sí. Los hombres pues tenemos ya una capacidad de concentración más enfocada. ¿Ve? Y Dios hizo eso para que fueran complemento el uno del otro. Así que ahora debo de aclarar que esto no es una afirmación de superioridad intrínseca, sino de relación funcional enraizada en el acto creativo mismo. Dado que la mujer fue tomada de Adán y procede de él, existe una relación de procedencia vital que fundamenta por qué el hombre es cabeza de la mujer. Pero no es, o sea, tenemos que quitarnos de la mente de que es para dominarla, ¿verdad? Coaccionarla. No, no es eso. Es simplemente una función donde ambos que se complementan. Amén. El uno al otro. Ahora, la otra base que él utiliza es la analogía cristológica. Okay. En Efesios, Pablo compara la jefatura del marido sobre la mujer con la de Cristo sobre la iglesia. Y, sin embargo, esta analogía no es muy simplista, pues el liderazgo que el marido debe ejercer se define por el modelo de Cristo, que es su Salvador. Amén. O sea, y en ese sentido, Cristo da su vida por la iglesia. Amén. ¿Ve? Así que esa jefatura masculina está basada en Cristo. O sea, que Cristo dejó su gloria ¿para qué? Para salvar. Amén. Así que en ese sentido, pues, no es imposición, no es dictadura patriarcal, como dicen algunos, es básicamente lo que dije al principio, una función de servicio, un liderazgo de servicio. Y valorización. De valorización. Así que, y esto transforma radicalmente el significado de cabeza, que cuando hablamos de cabeza no es dominio arbitrario, sino responsabilidad sacrificial. Amén. Así que esa es otra diferencia. Y lo otro es la naturaleza de la responsabilidad. Aquí emerge un matiz crucial que frecuentemente se pasa por alto, pues la posición de cabeza del marido en el matrimonio no es fundamentalmente asunto de autoridad o dominio, sino de responsabilidad. Y si yo uso la analogía de la cabeza, o sea, ¿quién es responsable de que todo el cuerpo funcione? La mente. La cabeza. Claro. Ahí está el cerebro. O sea, entonces, ¿quién es el responsable de que las señales lleguen, los mensajes lleguen, toda esa intercomunicación del sistema nervioso, de las células? O sea, es la cabeza. Exacto. Entonces, no es cabeza porque manda. No, es cabeza porque tiene la responsabilidad de saber qué está sucediendo en el cuerpo y de mantener esa intercomunicación con toda la parte del cuerpo. Amén. Así que, o sea, es muy distinto a tal vez cómo interpretamos quién es cabeza, el que manda, el que da órdenes. Sí. No, pero tiene una responsabilidad, ¿ve? De saber que si hay una deficiencia en una área del cuerpo, tener la comunicación tan correcta para que el cerebro detecte que hay deficiencia ahí y que hay que entonces que hacer algo a favor de eso. Exacto. No es el poder, sino es la responsabilidad. Eso es así. De la guianza. Y obviamente otro aspecto que yo añado, este no lo dice Pablo, este lo añado yo, es la naturaleza biológica. O sea, cuando hablamos de la naturaleza biológica, ahorita hablamos del complemento. Ajá. O sea, por ahí dice un dicho, ¿verdad? Y me disculpan los varones, pero dicen por ahí que los varones no podemos cruzar la calle y beber café a la vez. Sí. ¿Verdad? Eso dice. Yo he tratado de hacerlo y siempre me pasa algo. O se me rama Culpa el café de la naturaleza. o tropiezo. Una de las dos. Pero, o sea, porque Dios le dio esta capacidad biológica al hombre de concentrarse en unas cosas y la mujer en ser bien polifacética y concentrarse en varias cosas a la vez. Por ejemplo, se hizo un experimento que para mí fue muy interesante. Y probaron varios matrimonios. Entonces, al varón, cuando escuchaba ruidos externos fuera de su cuarto, la mujer no se despertaba, el varón sí. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con este instinto de ser el cazador, del ser que cuida, del que protege, del que pelea. En cambio, cuando eran los ruidos del bebé los que sonaban en el cuarto, la mamá era la que despertaba y papá no escuchaba los llantos. ¿Por qué? Porque en esa división biológica que Dios hizo, la mujer prioriza ese instinto maternal.
¿Ve? En cambio, el varón prioriza el instinto protector. Entonces, los ruidos que están fuera afectan. Puede ser que alguna dama diga, no, pero mi marido ni los ruidos de afuera. Sí. Pero en ese experimento. Vamos a darle la oportunidad. Sí, vamos a darle el margen de la duda. Exacto. Pero en ese experimento arrojó ese resultado. Qué chévere. O sea, de que entonces siempre el varón está pendiente a los ruidos externos, pero la mamá está pendiente a los ruidos de adentro del hogar. Otra cosa es que, por ejemplo, a la mamá siempre se le vincula, o a la mujer, con los colores rosados, amarillos, colores suaves, sí, porque tiene que ver con los colores de la recolectora, de los frutos. En cambio, el varón se enfoca más en los colores oscuros, sí, camuflaje, tiene que ir a cazar, tiene que matar animales para traer el alimento. Entonces, el cuerpo humano priorizó, en el caso del varón, priorizó la testosterona. ¿Para qué? Para que tenga fuerza, para que pelee, para que combata. En el caso de la mujer, priorizó el estrógeno para entonces ser maternal, ser cuidadora, ser emocional. O sea, que la misma biología estableció unas diferencias. ¿Y cuál ha sido el problema de hoy? De que con esto de las liberaciones femeninas, ahora las mujeres quieren ser masculinas. Sí. O sea, quieren ser más varón que el varón. Sí. Y la sociedad en la que estamos viviendo, ¿qué está haciendo? Está promoviendo un masculino delicado. Eso es así. Metrosexuales, como le conocemos. Exacto, sí, el metrosexual, sí, que es un masculino muy refinado, más refinado que la mujer. Sí. En cambio, la mujer, pues no, esa va a pelear con todo el mundo, o sea, y ha invertido el rol que por naturaleza hemos recibido. O sea, que la biología demuestra desde el saque una diferencia, y el problema es que unos quieren ser, o sea, los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. O sea, y no hemos aceptado la identidad que el Creador nos dio. Claro, no, ¿verdad? En mi parte considero que no nos referimos al caso de mujeres que tienen que salir a trabajar, que tienen que realizar unos roles por, ¿verdad? Situaciones civiles, madres solteras, claro. ¿Verdad? Sabemos que no es de eso lo que estamos hablando, exacto, sino de que voluntariamente, ¿verdad? Que desean, de verdad, son personas que quieren cambiar por el hecho de demostrar que puedo ser mayor o mejor que. Exacto. Cuando ya la naturaleza nos ha establecido unas funciones y unos roles. Nuestro Señor nos ha hecho un diseño. Amén. Eso es así. Y hay que respetar ese diseño. Por eso, cuidado con lo que vemos, ¿verdad?, en la sociedad secular, que ha querido cambiar esa identidad. Amén. Pero, mis sí, amados, el tiempo aquí pasa volando, se va rápido. Tremendo para el Día de los Padres. Así que, pero queremos invitar a nuestros hermanos que, mire, si usted tiene esa preguntita, si tal vez de estas preguntas le surgió otra pregunta, envíela al correo electrónico, envíela al número de teléfono que aparece en pantalla para que podamos recibirla y trabajarla con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, como siempre se hace aquí. Y nuevamente, queremos aprovechar para, mire, fin de semana de los padres, felicidades a cada uno de esos hombres valerosos, de esos hombres temerosos del Señor. Así que a cada uno de ustedes, nuestras felicitaciones. Y nos estaremos viendo, Dalvan, la semana que viene, ¿verdad que sí? Amén, claro que sí. Así que una última palabra antes de ir. Amén, muchas bendiciones, que Dios los cuide, los proteja, que tengan un hermoso fin de semana junto a su familia y recuerden, nada mejor que Dios. Así que si no visitas una iglesia, acércate a una y recibe a Cristo en tu corazón. Eso, amén. Así que pues, mis amados, nos estaremos viendo la semana próxima en más de tu programa, El Texto sin Pretexto. Bendiciones. Amén. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Isaac Ruiz y Dalvan Nieves en El Texto sin Pretexto. Puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a nuestra dirección electrónica en su contexto 96.9@gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto sin Pretexto.